Vamos entonces a dar inicio a nuestro primer conversatorio, perspectivas sobre los elementos transversales de la ruta de la superación de la pobreza. Es liderado por nuestra subdirectora general para la superación de la pobreza de Prosperidad Social, Viviana Taboada. Entonces vamos a invitar a nuestra subdirectora y a los panelistas, Yadira Díaz, investigadora postdoctoral de Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con magíster en economía de la misma universidad, con amplia experiencia como consultora en diferentes organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También invitamos a Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, economista de la Universidad del Rosario, doctorado en Economía y maestría en Economía, Matemática y Econometría. Se ha desempeñado como director de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario, director de la Escuela Doctoral de Economía, asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Televisión y también del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, entre otras entidades. Invitamos a Karen Abudinem, consejera presidencial para las regiones de la Presidencia de la República. Ella es abogada con magíster en Derecho, ha trabajado en organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Se ha desempeñado como secretaria de Gestión Social de la Alcaldía de Barranquilla, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y directora nacional del ICBF. Continuamos con el último panelista que nos estará acompañando en este primer panel, Juan Mauricio Ramírez, investigador asociado de FEDesarrollo y coordinador del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, economista de la Universidad de los Andes con magíster en Economía. Ha sido director general del Departamento Nacional de Planeación, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, director de Inflación y Programación Macroeconómica del Banco de la República y director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces le damos la palabra a nuestra subdirectora general para la superación de la pobreza de Prosperidad Social, Viviana Taboada. Gracias, Paola. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí hoy. De verdad creo que es una gran oportunidad tener una conversación con estos panelistas con una trayectoria tan interesante. Sé que para todos ha sido un esfuerzo estar acá y se los agradezco, pero creo que se justifica. Tenemos un auditorio lleno, auditorio con funcionarios de Prosperidad Social, con funcionarios de otras entidades del gobierno, con personas de entidades multilaterales, de aliados del sector privado. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para contar qué es lo que estamos haciendo desde Prosperidad Social y para también recibir retroalimentación de parte de ustedes de cómo podemos implementar esta ruta de superación de la pobreza que hemos diseñado y cómo la podemos hacer cada vez mejor. Entonces, si les parece, comenzamos. Lo que he pensado es que hagamos como una primera ronda de preguntas relacionadas con el tema de focalización, que es como el primer paso de la ruta de superación de la pobreza. Y quisiera comenzar preguntándole a Yadira, que tiene tanta experiencia en temas de medición de pobreza, un poco que nos cuente su perspectiva sobre la importancia de hacer una buena focalización para que nuestros programas en realidad sean efectivos en reducción de la pobreza. Por muy buenos que sean nuestros programas, si no llegamos a la población que toca, pues eso no se va a reflejar en los datos de pobreza y en las cifras de pobreza. Entonces, quería preguntarte, Yadira, tu perspectiva sobre la importancia de focalización, tanto en la efectividad de los programas como en la eficiencia del gasto público.
Hola Viviana, hola a todos. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, digamos en términos de focalización y viendo, digamos, el diseño que ustedes han hecho para la ruta, creo que es bastante importante la perspectiva que ustedes le han dado en términos de tener en cuenta no solo pobreza monetaria, sino también pobreza multidimensional. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, es un muy buen punto de partida por parte de la ruta, tener en cuenta esas dos perspectivas, porque esas son las dos perspectivas a través de las cuales se mide pobreza en el país. Entonces, si estamos pensando en tener programas para la reducción de la pobreza, tenemos que pensar, bueno, pero ¿a qué tipo de pobreza, qué tipo de pobreza queremos reducir y cuáles son las características de esa población pobre? Ahora, vienen, digamos, como tres retos importantes en ese sentido. Entonces, el primero es que realmente focalicemos o lleguemos con los programas a la parte más baja de la distribución. Digamos, este es uno de los principales retos porque puede existir el dilema, digamos, lo más fácil es tratar de llegar a la parte media de la distribución, ¿sí? Entonces, el principal reto es llegar a la parte baja. ¿Por qué? Porque pues finalmente nosotros, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, estamos en el top 5 de los países más desiguales del mundo, y si no reducimos la pobreza en, digamos, en la parte más baja de la distribución, cada vez esa desigualdad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, el principal reto es llegar a la parte más baja, tanto en términos de pobreza monetaria, que sería, digamos, las personas con menores niveles de ingresos, como a la parte multidimensional, que serían las personas que tienen un mayor número de privaciones. El segundo reto, digamos, es en términos de que los instrumentos de focalización correspondan con digamos, los instrumentos de medición de pobreza que usa el país. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a esa población realmente apliquemos los programas que tenemos diseñados, esas mejoras que alcanzamos se vean reflejadas en el instrumental con el que el país hace seguimiento a la pobreza. Entonces, creo que ese es el segundo reto. Y el tercer reto es en términos de tener en cuenta la distribución conjunta de esas privaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una familia que tiene, digamos, las 15 privaciones de pobreza multidimensional y que además es, digamos, que puede ser catalogada como en pobreza extrema, está en peores condiciones que una familia que tiene, por ejemplo, solo 2 privaciones y está en condición de pobreza moderada. Entonces, para poder ver eso, tenemos que ver la distribución conjunta de todas esas privaciones y de esa manera, digamos, nuestra herramienta de focalización nos va a permitir llegar a los que realmente necesitan más, porque pues estamos en un contexto de recursos escasos, ¿sí? Entonces, bueno, esos son como los 3 principales retos que planteo en términos de focalización. Bueno, muchas gracias. Sí, como tú mencionas, yo creo que conceptualmente uno puede tener claro que es necesario llegar a una población como la hemos identificado y la mencionó nuestra directora en el cuadrante. Digamos que nuestra prioridad es la población que está en situación de pobreza extrema y que al mismo tiempo está en situación de pobreza multidimensional. Entonces, conceptualmente podemos tenerlo claro, pero en la práctica llegar a esos hogares es supremamente complejo, ¿no? Saber dónde están y quiénes son es supremamente complejo y para eso utilizamos diferentes fuentes de información, entre ellas el CISBEN. Queremos usar Unidos, queremos fortalecer Unidos para que en realidad se vuelva la base de datos de justo de esa cola de la distribución más pobre, en donde podamos hacer un zoom a las características de esa población. Pero yo creo que tenemos también una riqueza de información en el DANE que podemos utilizar para identificar esa población, para saber dónde está y qué características tiene. Y esa sería mi pregunta para el director Juan Daniel. ¿Cómo ve la posibilidad de utilizar y de hacer estrategias innovadoras de focalización utilizando información que tenemos en el DANE, por ejemplo, la que vamos a tener muy pronto del censo a nivel de microdato? Bueno, muchísimas gracias, Viviana, y creo que ha sido muy audaz la selección de los miembros del panel, porque pues como director de DANE yo a partir
del COMPES 150 de 2012, nosotros somos los responsables de dar las cifras oficiales de esos dos bloques fundamentales de medición de la pobreza, que son como los indicadores de seguimiento y de efectividad de las políticas públicas que hace el gobierno nacional. Pues me acompaña en el panel Yadira es miembro de la Comisión de Expertos de Pobreza, que es una comisión independiente a la cual el Departamento de Prosperidad Social, el DANE y el DNP escuchamos en conjunto para todas sus recomendaciones metodológicas de medición de la pobreza, pues para garantizar que estas mediciones sean objetivas y sean transparentes para la sociedad. También nos acompaña Karen, que como consejera presidencial para las regiones tiene un rol supremamente importante para nosotros como Departamento Administrativo Nacional de Estadística, porque ustedes saben que desde hace un año el DANE está presentando los resultados de la encuesta de calidad de vida con representatividad departamental. Entonces, con Karen vamos a aterrizar a cada uno de los nuevos gobernadores del país para los próximos 4 años y le vamos a dar como su balance scorecard en materia de pobreza multidimensional y vamos a definir cuáles son sus 15 dimensiones con sus respectivas privaciones en términos de hogares para que ellos también puedan avanzar en la mitigación de la pobreza, porque eso no es solo una tarea del gobierno nacional, sino también de las autoridades departamentales y municipales. Y Juan Mauricio es un experto en ese tema de cómo conectar regiones y el concepto de la pobreza también tiene que ver con el aislamiento y con la falla en las conexiones que tenemos en las dimensiones de infraestructura económicas, sociales, que nosotros estamos haciendo alrededor de la pobreza. Y creo que la focalización es una herramienta que ha caracterizado al país en su historia de medición y de lucha contra la pobreza, pero particularmente a ese gobierno. Por ejemplo, esa L que presentó Susana el día de hoy, pues es el resultado de que las capacidades técnicas de procesamiento de información del Departamento de Prosperidad Social pues le permitieron calcular un pseudo indicador de pobreza multidimensional a través de la GIH y poder hacer la intersección de los cálculos de pobreza monetaria extrema y pobreza multidimensional que se presentó el día de hoy. Entonces yo creo que, como lo mencionaba Viviana, el DANE tiene, además de ser la autoridad que a veces es el ave de mal agüero, que da malas noticias, pero que también puede dar buenas noticias en materia de pobreza, tiene una consolidación de información muy importante que quería resaltar el día de hoy sobre la heterogeneidad de las incidencias de la pobreza. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la pobreza monetaria extrema y decimos, como lo mencionaba Susana, que el 7.2% de los habitantes del país están en situación de pobreza monetaria extrema, si el jefe de hogar, en ese hogar en situación de pobreza, está empleado, ese 7.2 baja a un 6.2, y si está desempleado, pasa a un 21.4%. Si está asegurado en salud, baja a un 0.3%, y si no está afiliado al régimen de seguridad social, sube a un 9.9%. Según el nivel educativo, pasa de 7.2% a 1.4% si es universitario o al 11.2% si tiene educación básica o primaria. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Me lleva a que nosotros acabamos de hacer una operación de las más complejas que realiza el país desde la perspectiva estadística, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y en el Censo Nacional de Población y Vivienda, a cada uno de los hogares y sus miembros se les preguntó su nivel educativo, su condición de aseguramiento en salud y algunas preguntas básicas sobre su relación con el mercado laboral o sus condiciones de ocupación. Hoy, a más tardar a medianoche, va a quedar cargada la base de 44.16 millones de registros del Censo Nacional de Población y Vivienda a nivel de sectores, con esas variables. Entonces, todas las administraciones municipales y el gobierno nacional
que ya tenemos un convenio con el Departamento de Prosperidad Social, vamos a poder establecer unos mapas de focalización para decir, bueno, miremos en las ciudades si existen subsectores en donde podemos tener una caracterización mucho más concentrada de jefes de hogar con niveles educativos básicos, o que haya una mayor concentración de personas que no están aseguradas en salud, o que pueda haber una concentración geográfica del problema de la desocupación a través de la pregunta del censo. Con esas herramientas, no solo el Departamento de Prosperidad Social y sus programas, sino también las administraciones locales van a poder ser mucho más efectivos en los ejercicios de focalización de mitigación de la pobreza. Yo no sé si ustedes escucharon, Bogotá fue la ciudad que tuvo la mayor disminución en materia de pobreza multidimensional, incluso de pobreza monetaria extrema, y ellos lo pudieron hacer gracias al ejercicio de la focalización con la encuesta multipropósito de Bogotá. Cuando ustedes ven, y como lo mencionaba Susana, si nosotros tenemos 3.5 millones de habitantes en el país que están en situación de pobreza monetaria extrema, 1.8 millones están en el contexto urbano. En Bogotá hay 200.000, en Medellín hay 100.000, en Cali hay 87.000 y en Cúcuta hay 58.000. ¿Sí? Si nosotros lográramos como gobierno nacional trabajar articuladamente con las autoridades departamentales, ya estaríamos impactando con esos alcaldes, perdón, con las autoridades municipales, estaríamos impactando a 455.000 personas, casi la cuarta parte de la población potencial. Entonces también los ejercicios de focalización que se puedan hacer al nivel fino que permite el Censo Nacional de Población y Vivienda y también la encuesta de calidad de vida con su representatividad departamental, no solo van a ser más efectivas las estrategias que lidera el gobierno nacional, sino también van a empoderar o a responsabilizar a las autoridades municipales y departamentales en el trabajo conjunto que requerimos como país para disminuir la pobreza. Entonces nosotros en el DANE estamos muy comprometidos a que podamos encontrarle a la información asociada con la pobreza un propósito, no solo el decirte si estamos mejor o peor en materia de pobreza, sino también cómo vamos a poder identificar de una forma mucho más focalizada y con un impacto mucho más estratégico cuáles son las personas beneficiarias de estos programas, porque para cerrar, aprovechando lo que decía Yadira, el peor error que podemos cometer es que haya un hogar que esté en situación de pobreza monetaria y esté en situación de pobreza multidimensional y solo hagamos una intervención parcial, ¿sí? Porque no estaríamos aprovechando la oportunidad de resolver esas dos privaciones fundamentales del desarrollo de la ciudadanía de los habitantes del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Daniel. La verdad que un lujo tenerte aquí y aprovechar como todo ese conocimiento tuyo y también manifestar y reiterar que sí vemos digamos, la oportunidad de trabajar con el DANE como un gran beneficio, porque la riqueza de información que se tiene y los análisis que se pueden hacer para mejorar esa focalización pues va a ser clave para el trabajo que haremos desde Prosperidad Social. Quería seguir con Karen preguntándole lo siguiente, pues mucho del trabajo de focalización se hace desde escritorio aquí en Bogotá, ¿no? Con base en bases de datos que tenemos de diferentes fuentes, como decíamos, si bien son fuentes que en su momento pues van a territorio y recolectan información directamente de los hogares, los encargados de la focalización, pues la realidad es que estamos sentados en un escritorio aquí en Bogotá y cuando llegan las focalizaciones a territorio, entonces nosotros siempre se nos quejan los directores regionales, los alcaldes siempre se quejan que cómo están haciendo esas focalizaciones, que las focalizaciones están mal hechas y seguro tiene que ver con que pues digamos que cada cual tiene sus intereses, pero yo sí creo que puede haber un valor en la información territorial y quisiera pensar, Karen, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de usar esa información que tal vez no está contenida en una base de datos, pero que sí, digamos, los alcaldes y nuestros directores regionales que están en territorio conocen y que muchas veces
creo yo que por estar solo sentados en usar las bases de datos, pues desaprovechamos. ¿Cómo podría uno utilizar de alguna manera ese insumo que viene del territorio para enriquecer esa focalización que realizamos de nuestros programas sociales? Bueno, muy buenos días para todos. Doctora Susana, gracias por invitarme a este foro, también a Viviana, la subdirectora. A mí me gusta hacer práctica, porque ahí es donde uno realmente puede lograr grandes cosas. Yo les quiero contar varias anécdotas en las cuales yo misma las viví desde el territorio cuando era secretaria de Gestión Social, y creo que eso sirvió muchísimo para que hoy Barranquilla, fíjense ustedes, en el 2018 tenía una extrema pobreza del 10%. Y hoy nuestra ciudad, y lo digo con todo el orgullo, la tiene en 2.2%. ¿Y eso a qué se debió? O sea, ¿por qué pudimos en Barranquilla y seguramente en Bogotá y en otros lugares de Colombia, por qué pudimos lograr eso? Lo primero es una voluntad política de los alcaldes. ¿En qué? En que se focalice toda la oferta frente a unos ciudadanos que realmente necesitan esa oferta en educación, en salud, en vivienda, en trabajo. Y pongo el ejemplo de Barranquilla, les voy a decir por qué. Porque en Barranquilla nosotros hicimos esa mesa que se hizo de la equidad aquí en Bogotá, y que la lidera la doctora Susana, y que el presidente además tiene una sensibilidad por poder reducir pobreza extrema y poder reducir pobreza. Yo creo que una de las obsesiones del presidente Duque es poder decirle a los colombianos que 1.5 millones de ciudadanos salieron de esa extrema pobreza. Y en esa misma mesa que hoy tiene el gobierno nacional, que se llama Equidad, que además es un ejemplo que deberíamos replicar en cada territorio y en cada municipio, en ese momento en la alcaldía montamos una mesa muy parecida. En ese momento no se llamaba la Mesa de la Equidad realmente, pero la voluntad del alcalde en ese momento era absoluta. Queremos reducir pobreza en Barranquilla, y la focalización la vamos a hacer de esta manera. Y la focalización, ¿cómo era? Uno, las bases de datos obviamente del SIGBEN, pero las cruzábamos también con un ejercicio que hacíamos con la Red Unido, donde se sumó esfuerzo desde el territorio, donde también el territorio se sacó una platica, como dicen por ahí. Es que yo creo que eso también tiene que pasar mucho. Los territorios también tienen que aportarle a esa estrategia, porque ese es el beneficio de todos. Y cuando hacíamos esas visitas de casa a casa con Unidos, se hizo un cruce de las bases de datos del SIGBEN con la Red Unidos, y sobre eso identificamos cuáles eran las familias con nombre y apellido que debíamos nosotros entregarle las diferentes ofertas. En ese momento, y por eso es muy valioso todo lo que hoy la directora de Prosperidad Social con su equipo de trabajo vienen desarrollando, en saber con nombre y apellido quién necesita qué. Y eso fue un poco lo que hicimos, porque yo siempre digo que eso es una enfermedad y hay que medicarla. Y como hay que medicarla, la tenemos que medicar bien, porque si no la medicamos bien, vamos a entrar en muchísimas fallas y no vamos realmente a pegarle a los indicadores que nosotros necesitamos. Por eso yo quiero invitar a todo este auditorio, y quiero invitar a Prosperidad Social, y también hacerle un llamado a los alcaldes y gobernadores a que mediquemos bien en el territorio, a que crucemos esas bases bien, a que cuando visitemos una familia y nos demos cuenta que lo que necesita esa familia es un mejoramiento de vivienda, le demos mejoramiento de vivienda, y de pronto no le demos generación de ingreso, porque efectivamente la familia ya tiene una generación de ingreso y lo que necesita es mejorar su baño, sus paredes, la cocina, y ese es el último indicador para poderlo sacar de la extrema pobreza. Por eso también digo que cuando una familia tiene un miembro analfabeta, pues no le demos a la familia otra cosa que no sea poderle focalizar en esa acción, para que esa acción que requerimos hoy pueda también ser uno de los indicadores para poder salir de la extrema pobreza. Y también hay que tener en cuenta
otras cosas muy importantes en el sistema de salud. Y yo sí creo que el sistema de salud en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos también muchas veces conocen los barrios. Yo creo que aquí también la focalización no solo se debe hacer por personas, sino por barrios. Muchas veces la gente me decía, Karen, pero ¿por qué? Si mi casa es igual de pobre, si yo vivo en las mismas condiciones, ¿yo por qué no pude acceder a ese programa? Entonces, nosotros no solamente debemos focalizar, y esto de verdad es una experiencia real del territorio, basada, digamos, en hechos, no solamente debemos buscar nombres y apellidos, sino también sectorizar por barrios. Por ejemplo, el barrio Las Tablitas es un barrio de invasión donde todo el mundo necesitaba ayuda y no puede ser que tú vas a ayudar a 10 y a los otros 10 los vas a dejar porque ¿dónde está la equidad? Entonces parte de lo que queremos es generar equidad social donde todos tengan oportunidades, donde todos tengan acceso, donde el trabajo en equipo se vea reflejado, donde el gobierno nacional, el gobierno territorial y el gobierno local hagan políticas de impacto, donde realmente podamos nosotros en 4 años decir que 1.5 millones de personas salieron de esa extrema pobreza, y por eso yo felicito estos escenarios, porque nos abren la mente, porque nos hacen pensar más allá, y porque además yo tengo que dar la cuña antes de terminar, y es que los talleres Construyendo País también buscan eso, buscan que la focalización, que la necesidad del territorio se dé y que nosotros podamos como gobierno nacional entregarle a esos gobernadores, a esos alcaldes y a esos ciudadanos lo que realmente necesitan. Y estamos, como siempre, desde la Consejería de Regiones abiertos a escuchar, a ver y a seguir trabajando con ustedes, con los ciudadanos, con los alcaldes y gobernadores, que son lo más importante para construir país. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Sin duda vamos a necesitar mucho del apoyo de la Consejería para hacer este vínculo de lo nacional a lo territorial, y acudiremos al apoyo de Presidencia para esto, y pues a toda la experiencia y el trabajo que se viene realizando desde la Consejería para trabajar con alcaldes y ahora que vienen los nuevos mandatarios. Quería preguntarle a Juan Mauricio un poco por el tema de focalización para los programas productivos, ¿sí? Los programas productivos en general nos ponen, siento yo, un reto mayor en muchas dimensiones, y focalización no es la excepción, ¿sí? Porque para focalizar, por ejemplo, Familias en Acción, yo tengo unos criterios muy claros, ¿sí? Si hay niños en cierto rango de edad que van al colegio, que van a sus controles de salud, y si cumplen ciertos niveles de pobreza, los ingreso al programa. Si se necesita un mejoramiento de vivienda, como que también es muy claro definir quién necesita el mejoramiento de vivienda y quién no, ¿sí? Si tiene el piso de tierra, si está en una condición de hacinamiento, si no tiene tema de saneamiento básico, por ejemplo, muy claramente yo defino quién necesita el mejoramiento. Pero para el tema productivo no es tan claro, ¿sí? Yo identifico quién está en situación de pobreza, ¿sí? Quién necesita alguna acción de generación de ingresos, pero no es tan fácil saber quién puede ser un emprendedor, quién puede tener un proyecto productivo, quién está en capacidad de asociarse para tener un proyecto productivo que crezca más fácil, y quién pues simplemente necesita conseguir un trabajo de ciertas características. Entonces, quería preguntarle un poco sobre su visión de cómo hacer una mejor focalización de los temas productivos, donde además, por lo general, tenemos una oferta un poco más limitada, ¿sí? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Viviana. Aló, ya. Bueno, esta es una pregunta clave. Yo creo que la voy a responder un poco desde la reflexión que hicimos cuando estábamos elaborando el Plan Nacional de Desarrollo. Que entre otras cosas, yo realmente creo que es una lástima que no está aquí el que fue el coordinador del Pacto por la Equidad, y que creo que es una de las personas que más conoce el tema de pobreza en Colombia, y que además ha pensado los temas de lucha contra la pobreza, que es Roberto Angulo. Entonces, lo que voy a decir en buena medida tiene que ver con las construcciones, digamos, que fuimos haciendo con él
y con el equipo del DNP en particular, y por supuesto con el equipo de Prosperidad Social. Una cosa que introduce el plan de desarrollo que creo que es muy innovadora y que hay que desarrollar, hay que ponerlo en la práctica, es que no basta con tener un enfoque poblacional, no basta con mirar dónde están la población pobre, en cuál hogar específicamente, sino que hay que meterle un lente territorial. Y cuando digo lente territorial es que la pobreza y la pobreza extrema en particular no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que está asociada con características territoriales. El plan de desarrollo mete en particular unas categorías digamos, de clasificación de la OCDE, en donde las subregiones de Colombia se diferencian entre las que son predominantemente urbanas, las que son intermedias, las que son rurales pero cercanas a ciudades de 50.000 habitantes o más, y las que son rurales remotas. Y en cada una de ellas la situación de pobreza es bien distinta, y las estrategias para pensar desde el punto de vista de pobreza y de la inclusión productiva también tienen que ser distintas. No puede ser lo mismo una estrategia de inclusión productiva en las, digamos, en subregiones, la subregión de una urbana como es la de Barranquilla, el área metropolitana de Barranquilla, a las subregiones, digamos, del Alto Patía, que son característicamente rurales remotas. Entonces, tiene que ser diferente, son distintas las cosas, primera idea. Entonces, uno tiene que meter ese criterio. Segundo, hay que aprovechar las funcionalidades territoriales. El país no es una colección de municipios aislados, sino que los municipios interactúan entre sí. Y esas funcionalidades territoriales son fundamentales para entender dónde se pueden localizar, por ejemplo, las infraestructuras productivas y las infraestructuras sociales más eficientemente para que la población, y en particular la población pobre, tenga acceso a ellas. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un mapa que es muy simple. Sale de la pregunta, ¿dónde la señora que estaba embarazada, dónde tuvo sus hijos? ¿Dónde tuvo el hijo? ¿A dónde fue? ¿Dónde vive? ¿En qué municipio? ¿Y a dónde fue a tener el hijo? Y gracias a ese mapa uno puede identificar subregiones funcionales, conjuntos de municipios funcionales, y obviamente eso le está diciendo que, por ejemplo, a donde van esas mamás a tener los hijos, ahí hay que fortalecer los servicios de salud, que hay que fortalecer los hospitales de mayor grado, que hay que probablemente fortalecer también el acceso a educación técnica, tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo diría es, y la idea clave del plan de desarrollo en ese sentido es conectar a la población pobre con los mercados, conectar territorios, conectar gobiernos, conectar población. La palabra clave es conectar, conectar, conectar. El que queda desconectado queda atrapado en la pobreza. Entonces la pregunta es cómo conectar, y la cuestión es que, en efecto, yo no creo que la oferta de inclusión productiva, por ejemplo, vaya a ser, pues es muy importante, pero no va a lograr la meta que se pretende. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, beneficiarios de FEST de 36.000 en todo el país, o de mi negocio de 13.000, o RESA, el más importante, uno de los más importantes y más, yo creo que con unas evaluaciones más positivas que ha tenido este país como programa de seguridad alimentaria. RESA ha atendido 1.2 millones de personas desde que se creó en 2003. Entonces, es imposible que los programas de prosperidad social vayan a llegar a todos los pobres y a todos los pobres extremos. No es posible. Uno tiene que comenzar a trabajar a los mercados. Uno tiene que comenzar a vincular eso. Y eso no es extraño. Cuando uno mira, por ejemplo, los hogares rurales y los califica por quintiles, en la medida en que uno asciende en quintiles de ingreso, se reduce el trabajo por cuenta propia, aumenta el trabajo asalariado y aumenta también el empleo y los ingresos rurales no agropecuarios. Entonces, la cuestión es cómo podemos ayudar a la población pobre a conectar eso, a conectarse a los mercados. Y me llama la atención, por ejemplo,
que en el texto que nos dieron, que cuenta un poco como la ruta, que me parece muy bien trazada, bueno, por lo menos explícitamente, yo sé que prosperidad social sí lo tiene en la cabeza, pero no explícitamente está el tema de vías terciarias, ¿sí? Las vías terciarias, sí, yo sé que está ahí, los placahuellas, pero lo que digo es, hay regiones en donde el tema de resolver el problema de pobreza de un hogar tiene mucho más que ver con Invías que con prosperidad social. Tiene mucho más que ver con que esa familia tenga acceso a un colegio o tenga acceso a la cabecera municipal en menor tiempo que con lo que pueda hacer prosperidad social. Y se los aseguro que es así. Nosotros con Leonardo Villar hicimos un estudio que muestra que un incremento del 10% en densidad terciaria vial genera una reducción de la pobreza en 5%. Y hay otras tesis como la de Carlos Felipe Sánchez de los Andes, que también muestra los impactos que puede tener. Gracias, Juan Mauricio. Y yo quisiera aquí resaltar que somos conscientes de que prosperidad social no puede solo con todo esto. Y de hecho para eso se crea la mesa de equidad, ¿sí? Porque precisamente necesitamos la acción coordinada de gobierno para lograr estas metas tan ambiciosas de reducción de pobreza. Necesitamos de la concurrencia de las diferentes entidades de gobierno en la misma población para lograr temas de reducción de pobreza y precisamente sobre este tema quisiera yo como hacer la siguiente pregunta y quisiera hacérsela a Karen para ver ella cómo ve que podemos nosotros desde Prosperidad Social promover, ¿sí? Este mecanismo de articulación con las demás entidades, no solo territoriales sino nacionales. Cómo desde Prosperidad Social nosotros podemos impulsar no solo que Prosperidad Social, por supuesto, focalice bien y focalice en su población, sino que las demás entidades del gobierno nacional también focalicen en la población en situación de pobreza, porque, de nuevo, solos Prosperidad Social no puede, ¿sí? Necesitamos que Ministerio de Comercio focalice en población con ciertas características, necesitamos que Ministerio de Agricultura, necesitamos que Ministerio de Vivienda, necesitamos que el Viceministerio de Agua, ¿sí? Necesitamos que Invías también incorpore en sus priorizaciones los temas de pobreza. Entonces, ¿cómo lograr, más allá pues de una instancia formal, de una mesa que tiene pues mesas técnicas, por supuesto, pero cómo lograr, cómo incentivar, cómo promover que las otras entidades también se pongan esta camiseta y también incorporen en su manera de pensar y de planear su gasto los temas de pobreza? Bueno, yo creo que hay que enamorarlos. Uno tiene que, de verdad, yo tengo siempre una frase que digo que no solamente es conocimiento, sino también es corazón. O sea, aquí hay que meterle corazón para poder transformar. Si no le metemos corazón, es muy difícil transformar y muchas veces esta población, se los digo, necesita también muchísimo amor. Muchas veces esta población necesita también, de alguna manera, que nosotros también los estimulemos a decirle que sí se puede. ¿Y cómo creo yo que las entidades se pueden enamorar de esto? Hombre, mostrándoles una estrategia que realmente ellos van a cumplir con sus indicadores en el plan de desarrollo, porque uno siempre dice, bueno, ¿cuál es el valor agregado? El valor agregado es tan sencillo como estamos cumpliendo con el país, estamos reduciendo la extrema pobreza, pero también usted como ministerio está cumpliendo con los indicadores que se trazaron en ese plan de desarrollo. Entonces, de alguna manera es un gana-gana para todos, es un gana-gana para el ciudadano, es un gana-gana para el ministerio y es un gana-gana para el gobierno nacional en cabeza el presidente Duque. Entonces, ese conjugar todo y enamorar y quitarnos un poco los egos, porque aquí realmente lo más importante es progresar, lo más importante es el bienestar de la gente, lo más importante es poder reducir la pobreza extrema y la pobreza. Y yo quiero, Vivi, decir varias cosas acá que me parecen importantes y que creo que hay que contarlas, porque ustedes
tienen que saber lo que está haciendo hoy el presidente Duque en los diferentes programas para poder reducir pobreza extrema y pobreza. Hoy el presidente Duque firmó el acuerdo de punto final y eso es muy importante porque ¿eso qué hace? Eso que hace que los operadores en el sistema de salud estén al día y que la calidad en la prestación del servicio, pagando todas las deudas, mejore impresionantemente. Entonces vamos a tener un mejor acceso a la salud. En el tema de educación, el presidente Duque tomó una decisión muy clara y es invertir en los temas de alimentación escolar, en los temas de jornada única, en los temas de generación E para la educación superior de nuestros jóvenes. Hoy son más de 62.000 jóvenes y eso hay que sumarlo con Prosperidad Social. Eso es un programa también abanderado por Prosperidad Social en Jóvenes en Acción que hoy están recibiendo no solamente la educación gratis, sino un subsidio que les permite a ellos comprar pagar las fotocopias, alimentarse, coger el transporte, porque muchas veces la deserción de la educación superior va ligada a eso, va ligada a que muchas veces ese estudiante no tiene cómo movilizarse. Y por eso todos esos programas sociales que hoy tiene el gobierno, y sigo diciendo mejoramiento de vivienda, que son 600.000 mejoramientos de vivienda, donde también Prosperidad Social hace parte con 200.000, donde lo que buscamos es mejorar no solamente la vivienda, sino los entornos de esas viviendas. ¿Para qué? Para que el ciudadano sea mejor. Efectivamente, las vías terciarias son muy importantes, efectivamente conectan, pero yo creo que eso tiene que ir mucho más allá, porque tenemos que preparar a nuestros jóvenes, tenemos que a los adultos mayores con la nueva política del adulto mayor, donde más de 1.2 millones de adultos mayores están accediendo a ese subsidio, permiten que esta política que hoy tiene Prosperidad Social de reducir pobreza extrema y de reducir pobreza y con la focalización bien hecha en acompañamiento de los territorios, podamos de verdad avanzar y podamos generarle al país hoy una equidad y oportunidades para todos. Yo creo que hay muchos de los programas que hoy tiene el Gobierno Nacional, el mismo Construyendo País, donde todos los ministros con sus directores van, donde nos hemos hecho más de 1.500 compromisos, donde hemos cumplido 730 compromisos y donde estamos haciendo acciones efectivas para el cumplimiento, apoya realmente a enamorar a las entidades a trabajar coordinadamente. Ese es un espacio de coordinación, eso es un espacio donde el Gobierno Nacional realmente ha demostrado que sí se puede trabajar en equipo y que esta política de equidad permanentemente estamos generando acciones para que podamos lograr tener y reducir la pobreza extrema y la pobreza. Yo creo que enamorarnos todos, querer, tener voluntad política, todo eso está. Una directora además que le ha puesto muchísimo amor a esto, un equipo de trabajo que se desvive por poder lograr y porque trabaja 24/7 por los colombianos, y un presidente que su prioridad número uno es reducir la pobreza extrema. Yo les quiero decir una última cosita antes de acabar, Vivi, es que el 50 billones, creo que lo estoy diciendo bien, si no esto más, 50.9 billones de pesos del plan de desarrollo van para el eje de la equidad, van para el eje de las oportunidades y van para el eje para que toda esta población que requiere de nuestro esfuerzo lo logremos. Simplemente tengamos voluntad. 500 billones, tengamos voluntad, tengamos todos de los 900 billones del plan de desarrollo, 500 billones van para el eje de equidad. Eso quiere decir que sí se puede, que tenemos que trabajar en equipo y que la voluntad de todos está dada. Ese es como mi panorama frente al tema y aquí hay que seguir trabajando 24/7 por los colombianos. Gracias, Karen, gracias siempre por el entusiasmo tan contagioso para los que estamos aquí en sector público. La verdad que es como una energía maravillosa ese entusiasmo tuyo para todos nosotros y un ejemplo. Yo quería seguir con Yadira preguntándole un poco, bueno, ya una vez logramos hacer una buena focalización, ¿sí? Logramos que no solo Prosperidad Social, sino otras entidades también focalicen bien. Nosotros tenemos que darnos cuenta
¿qué pasa con los hogares? ¿Sí? Y desafortunadamente pues no podemos estarlos visitando todos los días para saber cómo están. ¿Sí? ¿Quién superó pobreza? ¿Quién no superó pobreza? Entonces, un poco, ¿cuáles son las buenas prácticas para uno saber o para hacer seguimiento a los hogares post-focalización, ¿sí? Y post una primera visita en donde yo hago un acompañamiento y entiendo qué le ocurre al hogar, pero ¿cómo hago yo para saber cómo evoluciona el hogar sin tenerlo que acompañar todos los días y sin tenerlo que encuestar todos los días? ¿Cómo puedo saber a quién voy graduando o no de esta ruta de superación de la pobreza? Sí, yo creo que aquí tenemos que resaltar, o sea, estamos en un momento, en una coyuntura que creo que, digamos, se debe aprovechar de la mejor manera posible, y es el censo. Digamos, tenemos el censo de población. Eso nos permite llegar al nivel geográfico más pequeño posible, ¿sí? Entonces, digamos, creo que en términos de focalización va a ser muy importante generar herramientas de focalización que, digamos, que usen ese censo y nos permitan determinar por áreas geográficas, digamos, hacer unos mapas de pobreza y de carencias a partir de ese censo por áreas geográficas pequeñas que nos permitan acompañar el proceso de focalización a nivel del individuo, ¿sí? Ahora, a nivel del individuo también estamos en una coyuntura importante, y es el levantamiento de toda la ficha SISBEN 4. Entonces, creo que a través de estas dos herramientas, el gobierno en este momento tiene herramientas para, digamos, partir, o sea, no está partiendo de cero, y tiene herramientas para poder hacer una focalización que le permita tanto a nivel geográfico como a nivel individual determinar quién necesita qué, ¿sí? Ahora, digamos, la focalización no está exenta de errores, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, y eso es importante tenerlo en cuenta desde el principio. Ahora, lo importante es saber cuáles son, digamos, esas fuentes de errores y ir a ese punto. Entonces, por ejemplo, hay errores de diseño, listo, entonces vamos a hacer que nuestras herramientas sean lo mejor posible y minimizar esos errores de diseño. Hay errores de operación, y es en el día a día, vamos, por ejemplo, la digitación. Entonces, eso es un procedimiento específico que tiene errores, y tenemos que tener, digamos, procedimientos que nos permitan para cada uno de esos errores minimizar esos errores. Entonces, eso nos va a permitir en el mediano y largo plazo tener instrumentos de focalización, digamos, que minimicen todos esos errores. Ahora, luego de tener ya toda la población focalizada, y afortunadamente acá en Colombia tenemos, digamos, la Registraduría Nacional, y podemos hacer cruces de bases de datos, y tenemos, digamos, no solo Prosperidad Social, también está los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces, digamos, el cruce de todas esas bases de datos y con la tecnología existente es posible, y nos va a permitir hacer seguimiento más allá de un barrido inicial, digamos, que se dé de esa focalización. Ok, muchas gracias, Yadira. A Juan Daniel quería hacerle una pregunta relacionada con las mediciones de pobreza, ¿sí? Al final, nosotros queremos hacer todo este trabajo y que se vea reflejada en las mediciones de pobreza, ¿sí? Y de hecho así es como se nos va a medir en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Si cumplimos o no las metas, pues esas mediciones es en relación con las mediciones oficiales de pobreza que hace el DANE. Entonces, sin embargo, dado que, bueno, excepto tal vez del censo, las demás fuentes de información del DANE pues son representativas, pero pues no son censales, ¿sí? Entonces yo utilizo para focalización otras fuentes, digamos que hacen barrido, como el SISBEN, como Unidos. ¿Y cómo hago para garantizar que esa focalización que yo hago con esas otras fuentes después pues me pegue a las mediciones oficiales de pobreza y digamos que cumpla yo la tarea de lograr las metas que están en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo hago para alinear esas dos cosas, para garantizar que esas dos cosas están bien alineadas? La pregunta difícil del día. Aló.
Creo que es la pregunta difícil del día, pero creo tener la respuesta y creo que si la focalización se hace bien, los resultados de medición lo van a reflejar. Es muy sencillo. El hecho de que para medir la pobreza en continuo, ¿sí? La gráfica que les mostró Susana desde 2002 y que está proyectada hasta 2030 en el cumplimiento de la Agenda 2030, esa gráfica, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo, se hace o se logra establecer y medir a partir de encuestas de hogares y encuestas de calidad de vida, que claro, no son censales, pero son representativas de la Colombia que nosotros somos en este momento. Y en este momento, aún más, el gobierno y el país, sobre todo, tiene la posibilidad maravillosa de que estamos trabajando con la comisión de expertos para poder lograr adecuar el nuevo marco de medición de la pobreza a las condiciones que tenemos muy cerca de la información censal del Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, yo creo que lo que viene es un trabajo, uno, de explotación masiva de los resultados del Censo de Población y Vivienda para hacer estos ejercicios de focalización por barrios, como mencionaba Karen, de conexión de territorios, claro, de pensar en vías terciarias y en donde las vías terciarias no solo pueden ser un mitigante de pobreza, sino un generador de empleo en los pequeños municipios y en la Colombia rural, que es donde verdaderamente se está manifestando el problema del desempleo hoy en día. Creo que ustedes ya han escuchado al DANE en diferentes posiciones oficiales, y la fuente del desempleo fundamental en ese momento en el país está en pequeños municipios y en zonas rurales, en donde encontramos a personas que no están conectadas y personas que requieren oportunidades laborales también para salir de la pobreza. Pero un elemento muy importante va a ser el chequeo de consistencia del barrio del CISBEN 4. ¿Sí? No, todos somos conscientes que ese ha sido un proceso que se ha demorado, que este gobierno recibió sin un horizonte claro, que se ha definido a través del DNP unas metas concretas de cierre de ese barrio, un barrio que está delegado en las administraciones municipales. Es importante que en el momento de cierre operativo de recolección de esa información entremos a dialogar el barrio del CISBEN y la información del Censo de Población y Vivienda para garantizar que la información que está ahí tiene unos niveles de consistencia fundamentales para que la focalización sea consistente con el nuevo marco de medición de la pobreza que va a ser la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, porque a partir del censo no solo sale el número que somos 48.258.000 habitantes, sino sale el marco geoestadístico, que es el mapa en donde se hacen los muestreos probabilísticos a partir de los cuales el DANE objetivamente puede medir la calidad de vida de los colombianos o los ingresos de los hogares, que son las fuentes fundamentales para esos dos indicadores de pobreza. Entonces yo creo que más allá de dar de dar un sentimiento de incertidumbre o de preocupación, creo que si la focalización está bien hecha, los resultados se van a ver en las mediciones de las encuestas de hogares y de las encuestas de calidad de vida, que son las herramientas indirectas que el gobierno ha avalado desde 2012 para medir la pobreza. Pero lo más interesante es que en este ejercicio de puesta a tono de todos los ejercicios de focalización y de medición, pues vamos a poder interactuar, como lo mencionaba Yadira, el barrido del CISBEN con la base del censo, para poder garantizar la consistencia de los procesos de focalización, y además vamos a poder aprovechar todos esos registros administrativos que desarrollan las diferentes entidades del gobierno nacional para hacer un seguimiento de una evolución de la pobreza y finalmente aprovechar una cosa que ya se está haciendo, que es la encuesta longitudinal de Colombia, que se va a hacer cada 3 años, que es el resultado de fusionar la ELCA que hacía la Universidad de los Andes con la encuesta longitudinal de protección social que hacía el DANE, y ahí vamos a poder mirar algunos efectos parciales
como los programas de primera infancia, los programas de nutrición y los programas de transferencias condicionadas para temas de salud y educación. Y además de esa ELCO que ya institucionalmente el DANE hace y va a hacer periódicamente cada 3 años, pues en 2021 vamos a hacer un censo económico en donde vamos a poder conocer cuáles son esas capacidades productivas que se producen no solo en las grandes ciudades, porque eso ya lo sabemos, pero en los pequeños municipios del país, en donde hay altos niveles de informalidad y en donde esa informalidad también es una provisión de los hogares en su condición de pobreza multidimensional. Entonces yo creo que el gobierno ha sido lo suficientemente consecuente en aprovechar, llamémoslo, este momento estadístico para lograr la consistencia de todas las posibles fuentes de información que no solo nos permitan llegar a esos hogares, llegar a esos barrios, llegar a esas personas, pero también hacer un mecanismo de seguimiento de graduación de la pobreza, que es una cosa de las más bonitas que tiene esta ruta para la superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, que está pensando en que hay que graduar a las personas de esos programas y que las personas tienen que sentirse tranquilas y satisfechas de subirse al bus de la movilidad social y no quedarse continuamente como sujetos beneficiarios de esos programas de transferencias condicionadas. Yo quisiera hacer un comentario muy pequeñito, y es el seguimiento y el control que le debemos hacer a toda esta estrategia. ¿Por qué? Porque tú te puedes movilizar, pero a la vez la única manera de que no vuelvas otra vez a caer en el mismo estado es si tú no le haces ese seguimiento y ese control. Y por eso creo que parte de lo que hay que trabajar con todos los ministerios, con las entidades territoriales, con los mismos ciudadanos, es convencerlos de que si ya salieron no pueden volver otra vez a caer en la misma situación. Y por eso creo que hay que preparar, organizar, estructurar un mecanismo de seguimiento permanente en este sentido. Ese era mi pequeño comentario. Entonces, creo que ya diré. Sí, yo también un pequeño comentario a raíz de lo que digamos presentaba Juan Daniel, y es finalmente también ahora con el barrido del Sisbén 4 también tenemos una oportunidad importante, y es que el instrumento de focalización, es decir, el siguiente Sisbén, el Sisbén 4, tenga en cuenta, o sea, se diseñe de forma tal que tenga en cuenta tanto el instrumento de pobreza multidimensional como el instrumento de pobreza monetaria. Entonces creo que esa sería, digamos, también una forma de lograr que los instrumentos de focalización correspondan con los instrumentos de seguimiento de las políticas públicas a nivel nacional. Y digamos, es posible con todo, digamos, como a partir de la coyuntura estadística en la que estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Me encantaría quedarnos aquí conversando sobre tantos temas que tenemos pendientes y sobre los cuales tienen tanta experiencia ustedes, pero como comenzamos un poquito corridos de tiempo, me toca terminar ya para que los otros paneles también pues tengan su tiempo suficiente. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Seguiremos en consulta con ustedes permanente y buscando su apoyo, y muchas gracias a todos los asistentes y participantes aquí de este panel. Muchísimas gracias a nuestra subdirectora general para la superación de la pobreza de prosperidad social, Viviana Taboada. De igual forma, a nuestra consejera presidencial para las regiones, Karen Abudinem, a nuestro director del DANE, de igual forma a Yadira Díaz y a Mauricio Ramírez. Les tenemos reporte de la rueda de negocios que se está haciendo en el salón simultáneamente al foro. Durante la primera hora de gestión de rueda de negocios por la equidad, hemos tenido la participación de más de 25 empresarios, quienes han manifestado una expectativa de compra de 87 millones de pesos. Eso se merece un aplauso. Este espacio con nuestros emprendedores fomenta la creación de oportunidades de negocios con el objetivo de visibilizar los productos que son cultivados y trabajados por colombianos que están superando sus condiciones de vulnerabilidad.